leyendo la palabra y escuchando hermanos, que hay tres vertientes por lo cual podemos entender la enfermedad. Primero, la palabra habla de la enfermedad sobre el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. Tiene dos vertientes. Cuando alguien, la arrogancia de ser un hombre vigoroso, una mujer vigorosa que nunca se pone malo, eso siempre te crea una arrogancia, ¿verdad? Un orgullo propio, de decir, bueno, hasta que llega el momento que te ves postrado en una cama con una enfermedad que te puede llevar directamente a la muerte, al fallecimiento. Entonces ahí es donde el orgullo y la arrogancia también se queda postrado en la cama. Y eso al hombre natural le puede llevar por dos vertientes también. Una, que realmente clame, ¿por qué? Y otra encima que te pongas todavía más en contra de Dios, encima maldiciendo a Dios por tu enfermedad, que es lo que en un porcentaje muy grande suele pasar en el hombre natural. Después tenemos una segunda vertiente que tenemos dentro de la iglesia. Puede pasar que un siervo caiga enfermo y otros digan, y el enemigo te dice al oído, ¿qué habrá hecho para que esté enfermo? ¿Qué habrá hecho para que esté enfermo? Pero garantizo que a ver los haylos. Gracias a Dios no son muchos, pero a ver los haylos. Entonces, está también esa rama donde el ataque lo tienes dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que está escrito sobre esto. Bueno, yo digo como dice Pedro, que Dios los ampare. Y tercero, es una cosa que yo tengo clara desde hace muchísimo tiempo que me convertí, de que tenemos que caer enfermos porque estamos en un cuerpo que está bajo la maldición del pecado. ¿No? ¿Qué dice la palabra? Mi sangre y el cuerpo heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos en un cuerpo que está condenado a morir. La carne está condenada. Dios vino en su misericordia y nos salvó el alma. Amén. El alma tiene vida eterna, pero la carne no. La carne se va a quedar aquí. Entonces estamos sujetos a la ley del pecado. Estamos sujetos a la enfermedad. ¿Cuántos hermanos no han partido con cáncer? ¿Estaban en pecado? No. ¿Cuántos hermanos han partido porque le ha dado un infarto al corazón? Pues siento, yo desde que estoy convertido he visto montones de siervos que han partido por causa de enfermedades que le han llevado al lecho de muerte. Entonces, eso lo tengo muy claro hace mucho tiempo. O sea que a mí, aunque no descarta que Dios trate contigo personalmente y puntualmente porque tengas un pecado. Pero eso es muy personal y muy puntual. Eso no puede ser generalizado, ¿vale? Porque Dios trata personalmente con cada uno. Entonces yo en el aspecto de la enfermedad, vemos que la realidad de la enfermedad es desafiante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque tenemos ataques espirituales, porque tenemos ansiedades, porque podemos ser atacados en nuestra mente y a lo mejor podemos terminar peor que enfermos físicos y terminemos peor con una enfermedad mental. Eso está ahí, el riesgo está ahí vida. Yo hablo de esta, me ha tocado hablar de esta porque yo a la cuestión de menos de un mes estuve muy malo. Yo nunca había estado malo. Vamos a ver. He tenido alergia, he estado con gripe, resfriado, me he roto unos pocos de huesos. Yo soy duro. Aguanto con una incertidumbre, con un porcentaje bastante alto de dolor. Y algunas veces a mí me han cosido la cabeza y el enfermero me dice, ¿está usted bien? Le estaba cosiendo la cabeza en vivo. No pueden inyectar porque el cuero cabelludo es muy duro. Me dice, ¿está usted bien?
Digo, yo sí, ¿por qué? Dice, no, porque no dice usted nada, ni se queja ni nada. Digo, ¿y sirve de algo quejarse? Digo, tú cose ahí y termina pronto. ¿Sabes? Y me echaron 5 puntos en la cabeza, vivo. Me partí una muñeca, un accidente de moto, y lo mismo. Entre 5 personas me enderezaron la muñeca a tirones. Y me dijo, cuando terminó el médico, me dijo al principio, dice, si usted se va a desmayar, no se preocupe, que en esta aquí se desmaya todo el mundo. Y le digo, bueno, pues tú tira ahí. Y no me desmayé. Y me dice, enhorabuena, acaba usted de parir, de dar a luz. Porque dice que es un dolor muy similar a que las mujeres, cuando dais a luz, que son dolores fuertes, porque el hombre no conoce muchos dolores, pero bueno, conocemos otros. Entonces yo, en mi arrogancia, porque sí es verdad que siempre tenemos la arrogancia como corazón, está ahí. Yo nunca me ponía malo y aguantaba suficientemente el dolor, hasta que a la cuestión de 20 días, un mes, vino un bicho y me tumbó. Un bicho insignificante que no lo ve nadie, solamente se ve en un microscopio. Y me tumbó un bicho que me dejó hecho un trapo. Literalmente hecho un trapo. No podía con mi vida, no podía andar, no podía hablar, no podía comer. Mi cabeza iba a explotar. Y yo, verdad que me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que es? Fui al médico, me hicieron todas las clases de pruebas en el hospital, me metieron además corriendo porque pensaban que era un infarto. Me hicieron electro, nada, todo bien. Lo único que me decía es una carga viral. No sabemos de qué, ni qué virus, ni nada, pero una carga viral y tiene un tiempo. Y en ese tiempo surgió, ¿qué motivo tiene la enfermedad en un cristiano? Porque todo tiene un motivo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor en Isaías 57, 9, dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y nosotros en un momento dado podemos, estando sumergidos en esa aflicción sobre la enfermedad, en esa prueba, Dios tiene otros pensamientos que nosotros no vamos a llegar ni siquiera a llegar a eso, ¿no? Porque nos encontramos súper mal, súper mal. Yo no podía ni comer porque la boca se me iba a caer. Tenía llagas hasta en la encía. Era una cosa horrorosa, una cosa que no me había pasado nunca. Ya me ha pasado, por eso lo cuento. Hay otros que han pasado otras cosas, pero no tenían nada afectado. No tenía ningún órgano afectado, no tenía nada que estuviera mal, sino un bichito muy chiquito que entra, te mueres. Y no sabemos. Los médicos tampoco lo saben, ¿eh? Los médicos dicen, se ha muerto de un virus, pero no te dicen qué virus se llamaba Pedro o Antonio. No tienen ni idea. Entonces, dice, estamos saturando de efecto profesional. ¿Cojo el otro? Sí, bueno, esto es el problema de los directos, pero bueno. Estando postrado, te hacen muchas preguntas. ¿Para qué y por qué? No sé si lo ha pasado a ustedes. ¿Por qué esto me pasa a mí si yo soy Juan, tu hijo? Y eso ya he hablado con bastantes hermanos que se lo han preguntado. ¿Por qué si yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, y llevo 40 años sirviendo en el ministerio, ¿por qué? Bueno, pues no hay un porqué. No hay un porqué. Solamente Dios sabe. Lo que sí yo he sabido, y en el tiempo de estar malo, y ya desde entonces en adelante, porque no estoy bien del todo todavía,
Todavía hay veces que me siento muy cansado, muy cansado, pero un agotamiento que me cuesta trabajo subir la escalera desde el portal a mi casa, que vivo en el primero. O sea, y yo me siento, digo, este cansancio, ¿de dónde viene? O sea, que todavía no está en una recuperación plena, pero bueno, Dios sabe. Entonces, en el transcurso de este tiempo, pues estoy viendo que la enfermedad tiene varios aspectos en nuestra vida. Uno, porque quiere probar nuestra fe. Amén. Dos, porque nos va a enseñar unas lecciones importantes. También un cristiano, cuando cae enfermo, sobre todo lo que no le queda es arrogancia, sino lo que le queda nada más que pedir misericordia a Dios, nada más. Entonces quizá tenemos un corazón más presto para recibir algunas lecciones que en un aspecto normal, por nuestra arrogancia, no las recibamos. Amén. Y el Señor sabe dónde llevarte para que aprendas. Tercero, pasando por una circunstancia así, podemos entender mucho mejor a otro cuando está enfermo y ser de bendición y de ayuda a otras personas cuando están enfermos, aún en el círculo donde te muevas, no simplemente con tus hermanos, no simplemente con el que te rodea, sino con tus familiares, amigos, para que entendamos cuando están sufriendo porque tú lo has sufrido. Eso es un punto también muy interesante, porque no es lo mismo hablar de un sitio, estoy hablando de un sitio, de una localización, si tú no la conoces, que si hablas de una localización cuando tú la conoces. Entonces sabes dónde está el sendero tal, el sendero cual, y sabes hablar porque tú has estado andando por ahí. Y no es lo mismo cuando tú hablas con una persona en una enfermedad, cuando tú has estado en ese lado de la enfermedad. Quizás el Señor nos mueve a que hagamos más misericordia también, porque yo he sido de esos. Yo he sido de los que me hacía falta un poquito de misericordia cuando ve a alguien enfermo. ¿Por qué? Porque la enfermedad debilita y la enfermedad te hace ver la insignificancia que somos delante de un bicho o delante de Dios, que lo que somos es simplemente porque Dios quiere que seamos, en todos los sentidos. Amén. Para que podamos experimentar su poder. Amén. El poder de Dios en sanidad, el poder de Dios en enseñanza y el poder de Dios. Y es muy importante porque en el lado de la enfermedad, cuando te recuperas físicamente, te quedas tocado en la cabeza. Te quedas tocado en la parte de la cabeza y te sufres ansiedades porque tienes miedo de que te pase otra vez. Mira, yo tenía un miedo hace ya mucho tiempo, tenía un miedo que Dios está trabajando con él, porque no digo que me lo haya quitado del todo, pero Dios está trabajando con él. Y esto no se lo he contado a mucha gente, o apenas mente a nadie. Pero sí yo tenía un miedo porque mi padre, nunca estuvo malo. Nunca. Yo nunca he conocido a mi padre enfermo. Nunca. Pero en cambio se puso enfermo para morirse. Y enfermó y se murió. En un periodo corto de tiempo de 6 o 7 años, se nos fue. Y eso sí me tiene a mí, el diablo sí me tenía metido ahí una guerra. Tú te vas a morir joven como tu padre. Entre otras cosas tengo las cosas que tenía mi padre. Soy diabético y todas esas cosas. Entonces, el diablo me tenía ahí ganándome una batalla y yo voy contando los años que tengo. Mi padre falleció con 66 y el diablo me dice de vez en cuando, ya te queda menos. Tengo 62, voy a cumplir 62, digo, ya me queda menos, la verdad. Pero sí es verdad que he llegado a comprender en mi corazón que la llave de la vida y de la muerte la tiene Cristo, nadie sabemos. Y si tenemos que partir, pues partiremos y ya está.
Y como yo digo, el que se quede aquí, que Dios la ampare. El que se va, vamos a mejor lugar, ¿verdad? Vamos a mejor lugar. Y nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. El único que es imprescindible es Dios, es Jesucristo. El único que es imprescindible en nuestra vida. No podemos pasar de. No podemos pasar de. También me ha hecho entender que somos frágiles, ¿verdad? Somos como la vasija de barro perfecta que se cae al suelo y se hace 1000 pedazos. Somos frágiles, somos duros porque el barro es duro. Tú te das con el barro en la cabeza, es como si te das con una piedra, ¿no? Si no tienes la cabeza dura te hace un chichombo bueno. Bueno, pero yo dejo caer una vasija de barro desde esta altura y se hace añico en el suelo. Dice que eso es la fragilidad de la dureza. ¿Lo sabíais? Las cosas cuanto más duras son más frágiles. No, fuera broma. No, estoy hablando físicamente. Físicamente las cosas cuanto más duras son más frágiles. ¿Por qué? Porque un golpe fuerte en seco te puede partir de arriba abajo. A mí se me partió la pelvis, que es uno de los huesos más duros que tenemos en el cuerpo, que es el que une las piernas aquí abajo, la pelvis. Me la partí como si me lo vieran. El médico, la doctora me dijo cuando hizo la radiografía, dice, parece que te lo han cortado con un bisturí. Tienes una raja fina que te ha partido la pelvis entera. Y fue por un golpe en seco en el suelo, que me caí con la bicicleta, porque arrollé a un guiri. Yo iba bien, el hombre salió entre medio de unos contenedores de la basura y no lo vi, me lo comí. Pegué un trompazo. Sí, y del golpe que pegué en el costado, en el suelo, me partí la pelvis. 2 meses fuera de combate. Totalmente. Dios va trabajando con nosotros. Lo que he dicho antes, volvernos sensibles ante la enfermedad de otros. Y también para que nos sintamos dependientes. Para que nos sintamos dependientes de Dios. En todos los sentidos. Darle gracias a Dios por la enfermedad. Darle gracias a Dios por la sanidad. Y darle gracias a Dios en todo. Os cuento una anécdota. Cuando tuve el accidente con la moto, y yo estaba en el suelo que me había partido, se llama un cole, esta rotura de hueso se llama un cole en la muñeca, pero yo lo tenía invertido, en vez de hacia arriba yo lo tenía hacia abajo, le llaman cole invertido, y yo estaba en el suelo con un dolor grande, y había allí un hombre que estaba atendiéndome, porque hace un montón de una fila de coches muy grande, todo el mundo pitaba, y el hombre decía, tranquilo, que está este hombre aquí muriéndose y estáis pitando. Y yo le digo, para tanto no es. Y sí, además que lo dijo a voces, ¿sabes? Se quería pelear con todos los que estaban pitando. Y le digo, gracias a Dios. Dice, ¿qué te has hecho? Y le digo, gracias a Dios que nada más que me estrofa la muñeca. Y dice, ¿y encima le va a dar gracias a Dios? Digo, pues sí, porque me podía haber roto la cabeza. Porque salté volando por alto un coche. Digo, me podía haber roto la cabeza y gracias a Dios. Y eso no lo entiende la gente. Dice, encima de que te has roto algo, le va a dar gracias a Dios. Digo, pues sí, porque me podía haber matado. La verdad que somos así. Dios permite enfermedades, como he dicho, para probar la fe. En Santiago 1, del 1 al 6, nos dice, si no lo leo yo, que lo tengo en mi PDF. Lo tengo ahí, ¿no? Bueno, Santiago, siervo de Jesucristo, de las 12 tribus, está en dispensación y salud, y dice, el importante, a partir del 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y que no os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos en abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque la duda es semejante a las ondas del mar, que las arrastra y el viento va y las echa de parte a otra. Amén. Entonces tenemos que tener una fe robusta para cuando nos vengan las pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados en diferentes pruebas, en diferentes cosas. Y yo muchas veces veo, cuando hablamos de pruebas, siempre hablamos de Job, ¿no? ¿Qué le pasó a Job? Dios estaba orgulloso de su siervo. Y él decía, mira a mi siervo Job, mira a mi siervo Job, no hay otro como él. Y le dijo el diablo, déjame que lo toque. Déjame que lo toque. En estas veces que dice que el diablo subía y bajaba. El diablo sube y baja y habla con Dios. No sé si lo llegamos a entender, pero es así. Y entonces Dios le dijo, vale, te permito que lo toques, pero solamente una cosa, que no pierda su vida. Amén. Y Job pasó por todo, ¿no? Por todo. Enfermedades de todo tipo de colores. Perdió sus hijos, perdió su mujer. De hecho, su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya. Que no te mueres. Todo duro. Dios lo cuidaba, pero a él lo sustentó su fe. Seguro que tenía debilidad. Seguro que tenía debilidad. Pero él aguantó como santo ese ataque directo de Satanás, porque Dios se sentía orgulloso de él, porque Dios tiene orgullo de sus hijos. ¿Quién no tiene orgullo de sus hijos? Como padre natural. Mira, mi hijo ha estudiado, ha hecho, ha montado. Tenemos orgullo, un orgullo natural sano, que no es un orgullo malo, y lo tenemos de nuestros hijos, pues Dios también se siente orgulloso de sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué podemos compartir ante eso? En la lucha de Job, un claro ejemplo en el cual lo podemos llevar y extrapolar a nuestra vida. Dice que también, como he dicho antes, tenemos que aprendernos lecciones importantes, bastante importantes. El Salmo 119, no lo pongas porque es muy largo, porque es un salmo que hay que leerlo entero. ¿Sabéis cuántos capítulos tiene el Salmo 119? Tiene 176. Le echas un buen rato en leerlo, porque hay libros que tienen menos capítulos que ese salmo. Pero es un salmo totalmente de enseñanza. Si no lo habéis leído entero concienzudamente, leerlo, que tiene para todos los ámbitos de tu vida en Cristo. Para la enfermedad emocional, para cuando te sientas perseguido, para cuando te sientas acorralado, para cuando te sientas despreciado, tiene para todo. Es un salmo súper completo, en el cual dice, y toda la parte que va diciendo el salmista, está diciendo que si ponemos todas las ordenanzas y los preceptos de Dios sobre todo, nos irá bien. Cada vez que se pasa por una... Mira, lo escribió David, y David era un hombre experimentado en caña. A partir del Salmo 51, David había hecho cosas bastante feas. ¿Vale? El Salmo 51 reconoció, se arrepintió, tiró para adelante, pero David ha sido atacado. Enfermedad, lo han perseguido, lo han querido matar. ¿Vale? De todo, le atacaban por dentro, le atacaron por fuera, el diablo quería eliminarlo, ¿verdad? Entonces, David sabía sobre eso y en los cánticos, cuando él hablaba al Señor, siempre le decía, tus preceptos y tus mandatos van delante de mí. Por eso digo que si cumplimos la ley de Dios que Él puso en nuestro corazón, porque los preceptos de Dios
Las leyes de Dios nadie las puede cumplir, porque Israel intentó cumplirlas durante miles de años y no pudo, y nosotros tampoco podemos cumplirlas en nuestra carne. Pero sí, Dios ha puesto una ley en nuestro corazón, ¿verdad? Que es la ley de la vida, que Él ha puesto en nuestro corazón y cumple esos preceptos. Y Dios es fiel porque Él nunca falla y Él es fiel para llevarte adelante, pase ser de lo que sea. Y aparte de la enfermedad física que es pasajera, hay una enfermedad que nos invalida mucho como hijo y como siervo de Dios, que es la enfermedad mental. Esa enfermedad nos invalida, nos deja anulados, nos deja sentados en una silla, porque el diablo aprovecha esa circunstancia y la usa. Amén. El diablo no sabe nada que tú no le cuentes, pero lo contamos. Y entonces estamos abriendo nuestro corazón a él. Entonces una enfermedad mental te puede llevar a la muerte espiritual, si no te das cuenta. Cada día que pasa, cada año, cada mes, cada año, cada lustro, es una losa que nos vamos echando encima de la cabeza. Porque el Señor dice, y leer el Salmo 119, que Él ha venido a librarnos de nuestras ansiedades y de nuestra enfermedad mental. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra dentro de nosotros, ¿o no? Nosotros no somos una máquina. Nosotros tenemos una guerra espiritual dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, en la cual tú eres tu principal enemigo, y segundo tenemos al diablo, y tercero podemos tener a nuestros amigos, nuestros hermanos, no sé. Habrá algunos que te animen, habrá algunos que te apuñalen. De todo hay en la viña. Entonces, cuando te veas ahí, clama a Dios, pon sus estatutos como preferencia en tu vida y agárrate, como decía en el Antiguo Testamento, que agárrate a los cuernos del altar y clama, porque es de la única manera que puedes salir, porque hay veces que se te cierran todas las puertas y tú mismo no tienes salida, ves oscuridad por todos lados. Entonces, en la enfermedad se aprenden lecciones muy importantes. Después, como he dicho, podemos ser bendición para otros. Esto nos va a ayudar a otros que estén cercanos a nosotros, a hablarle de la misericordia de Dios. Cuanto más para que su ser pueda llegar, aunque sea en el último periodo de su vida, a conocer a Cristo, que haga su paso de arrepentimiento. Cuanto más para eso. Y entonces eso es una labor que nos toca a nosotros hacerla. Yo no hay más satisfacción, no tengo más satisfacción que cuando ves a alguien que esté en el lecho de muerte, tú hayas hablado con él y él quiere hacer esa oración de fe y entregar su vida a Cristo. Y aunque sea en el último minuto de la próloga de su vida, él esa noche y ciertamente iba a estar con Cristo. Te lo digo de verdad, porque hay gente que se muere y no conoce o no sabes, pero cuando se muere alguien que tú conoces y tú no has dicho nada, te viene una carga. No sé si os ha pasado a ustedes, yo creo que sí. Pero si has hecho lo que tienes que hacer, que tampoco estamos haciendo nada del otro mundo, ni somos unos héroes de la fe, tampoco. Simplemente tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, nada más. Y ese alma se salva. Oye, dicen que en el cielo hay fiesta por un alma que se arrepienta. Yo también lo considero como una fiesta. Entonces, haber estado enfermo te ayuda un poco a ponerte en el pellejo de los de al lado. Que hay veces que cuando vemos a alguien enfermo, por lo menos yo hablo por mí, y tú pasas con tu arrogancia y dices, no, tampoco es para tanto. No sabemos estar en el cuerpo del que está, porque hay algunos que llevan la enfermedad en silencio
Y cuando te das cuenta, dices, oye, se ha muerto este, es que tenía un cáncer, llevaba 2 meses y no se ha enterado nadie, ¿sabes? Pero estaba ahí, su lucha interior. Si no me pongo la gafa no veo. En el quinto, Dios trata sobre nuestra fragilidad. Como he dicho antes, somos una vasija dura, pero rompible. Nos podemos hacer 1000 pedazos. Y Dios trata con nosotros, porque Él tiene un pensamiento para nosotros bastante más alto que el nuestro. Y Él trata contigo en esa fragilidad cuando te ves enfermo y caído, porque estás caído, no estás vencido, pero sí estás caído. Y vemos como Cristo te levanta y coge, y esos 1000 pedazos que se ha hecho tu vasija, los junta. Como vasija de barro, lo ha juntado y ha hecho un odre nuevo, ¿verdad? Lo dice que es de un odre viejo hace un odre nuevo. Cuando cambia nuestro corazón, hace lo mismo cuando tú te rompes frágilmente en pedazos por causa de pruebas, de diferentes pruebas, de diferentes aflicciones en la vida. Que levante la mano. ¿Quién no está afligido? No veo ninguna mano. Está bien. Eso es verdad, ¿lo sabéis? Eso es verdad. Podemos usar lo que hemos aprendido naturalmente por medio de la enfermedad, más lo que hemos aprendido espiritual, para ser un puente, que es lo que he dicho antes, un puente de enlace para otros, para que tengan una comunión con Dios plena. Escuchad lo que os digo, plena en 2 minutos. ¿Es creíble eso o no? Nosotros a lo mejor llevamos 50 años convertidos y no tenemos una comunión plena. Pero el que se va a morir en el momento sí la tiene plena porque sabe que se va a morir. Y se agarra como un clavo ardiendo ahí y resulta que ha tenido una comunión plena con Cristo. Aleluya. Por lo menos yo lo veo así. No he visto ningún doctor ni ningún teólogo que me lo diga, pero sí es verdad que nosotros en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestras pruebas, nuestra comunión llega algunas veces a tambalearse, a variar según las emociones, pero en cambio esa persona que le dijo sí al Señor en ese momento y partió. Aleluya. Es así. Y bueno, el 7 ya lo he comentado, que es tener mucha más dependencia de Él para todo y en todo, para lo diario, para lo cotidiano, para la habichuela, para la parte natural, elaborar del trabajo, de que si ahora no sé qué voy a hacer porque estoy parado y mis niños tienen que comer a final de mes y tengo que pagar el alquiler y no puedo, o estoy pagando un alquiler y me van a desahuciar porque el dueño ha dicho su tanito. Y hay hermanos aquí en esas pruebas que están luchando, y os lo digo de corazón, no me gustaría estar en su pellejo, pero Dios tiene una salida para todo. Y si a lo mejor te tienes que ir de un lado, pues Dios te buscará otro, quizás casi mejor. Nosotros lo vemos todo muy oscuro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo a la Costa del Sol, todo vale una fortuna, y ahí te buscas un alquiler en la Costa del Sol hoy en día es muy complicado, muchas cosas, pero cuando pasa, ves la gloria de Dios. Cuando pasa, lo que tenga que pasar, ves la gloria de Dios. Por eso, ponte ahí y nos tenemos que acordar siempre. Pon Isaías 43, del 1 al 5. Nos tenemos que acordar siempre, aunque esto sea una palabra con doble cumplimiento. Isaías 43 es una palabra con doble cumplimiento que está
para el pueblo de Israel, para Israel, pero también para nosotros. Dice, ahora dice Jehová, tu creador. ¿Hemos sido creados por Jehová? Sí, ¿no? Entonces para nosotros también. Dice, oh Jacob, cuando está hablando oh Jacob, está hablándole a Israel. Dice, tu formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Sigue. Cuando pases por agua, yo estaré contigo, y si por los ríos te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sigue. Hasta el 5. Porque Jehová Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, de oriente traeré tu generación y de occidente te recogeré. Amén. Es una palabra para Israel, pero es una palabra de doble cumplimiento para nosotros. Dios te escogió. Yo no escogí a Dios. Yo no lo escogí. Él me escogió a mí. Yo siempre he dicho que quién fui yo, con todas mis imperfecciones y con todos mis defectos, para que un rey un día bajara y muriera por mí. Yo siempre lo he dicho, pero Él me escogió y Él me redimió y Él cuida de mí y Él me ha traído y mi generación también, tenerlo en fe de que Dios va a traer tu generación contigo, tarde más o tarde menos. Las promesas de Dios no son en vano. Nosotros no podemos hacer nada para que se conviertan los nuestros, nada, simplemente hablarle. El Espíritu Santo es el que trabaja, pero tenemos promesas sobre eso y Él va a guardarnos. Amén. Bueno, pues no tengo más que decir. Aleluya. No sé si ha sido largo, corto, pero bueno, lo que hay que decir, cuando lo dice, punto, no añade uno más de su propia cosecha, porque entonces no sería bendecido. Entonces, si no os parece mal, os ponemos de pie, despedimos el culto de oración. Hermana, tú que tienes buena voz en carne, despídenos tú. Amén, amén, Señor. Guárdalos tú. Amén, Señor. Levántalos, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios bendiga. En el nombre de Jesús. Y hacer un acto de obediencia y leer el Salmo 119.